Aló. Buenas tardes. Seguimos en este día maravilloso del Festival Lea y tenemos a un escritor peruano, Gustavo Rodríguez. Bienvenido al Festival Lea, que ha sido publicado por la editorial Clidarismos y está aquí gracias al apoyo de la Embajada del Perú. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por el apoyo de la Embajada del Perú, por acompañarnos y apoyarnos en esta historia del Festival Lea, creando puentes entre Perú y Grecia. Con nosotros está el periodista Dionisio Marinos, que conversará con Gustavo. Así que muchísimas gracias y los dejo en las mejores manos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Cada año, casi cada año, participo en Lea presentando un libro. Es un honor estar también este año con ustedes. Y siempre me tocan libros que a mí me gustan. Y son muy interesantes, no solo a nivel literario, sino a nivel social y a otros niveles. Lo mismo pasa con el libro que os voy a presentar hoy justo con Gustavo Rodríguez, Los 100 Cuyes, por la editorial Clidarismos, traducido por Angeliki Vasilakou. No hay que olvidar nunca a los traductores. El título, por los que les gusta el cine, hace mención a una película muy famosa. Es el título en griego, que se llama Los 7 eran magníficos. Así ha sido traducido en una traducción en Grecia. Ambas películas están presentes en el libro. Sin embargo, el libro no es un western, no tiene que ver con samurái tampoco. Es un libro totalmente diferente. Sin embargo, el título está asociado, digamos, de una manera indirecta con algunos de esos personajes. Lo que quería decir como introducción, y será la primera pregunta que quiero hacer, lo interesante de este libro es sobre todo sus personajes. No solo en la literatura griega, sino en toda la literatura global, es muy difícil encontrar gente de tercera edad, personajes, héroes de la tercera edad. Normalmente no es muy común encontrar personajes e héroes de una edad avanzada. Yo no me acuerdo fácilmente de libros con héroes de edad avanzada. Lo particular de este libro son estos personajes. Y si lo miramos por un filtro social, político, estas personas siempre viven al margen de la sociedad. Gracias al señor Rodríguez, ahora estas personas son los héroes. La primera pregunta es si está de acuerdo con lo que acabo de decir. No es obligatorio que usted esté de acuerdo con lo que digo. ¿O usted cree que por qué estas personas no aparecen como personajes, como héroes en los libros? Dionisio, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible que yo esté aquí. Gracias por estar aquí también todos ustedes. Y por supuesto, gracias a Angeliki Vasilakou, que es mi traductora, gracias a quien. En realidad ella fue el primer eslabón de la cadena que me ha hecho venir aquí. Probablemente el hecho de que los ancianos no sean protagonistas en muchas de estas historias es porque tampoco lo son en la vida real. Me refiero a que yo pienso que nos estamos convirtiendo en una sociedad de obsolescencia programada. Vivimos en la sociedad de la novedad, que hay de nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo, y creo que ese pensamiento finalmente termina haciendo que la gente mayor ocupe el espacio de los electrodomésticos arrumados, digamos, yo creo que a ese pensamiento contribuye el hecho de que nuestras sociedades, nuestras ciudades son cada vez más grandes,
caóticas, hay menos tiempo para ver a nuestra familia y por lo tanto para ver a nuestros ancianos, ¿no? Yo lo veo en mi entorno y quizá en todo escritor debe haber algo de rebeldía y eso probablemente hizo que se me ocurriera que estos ancianos fueran todo lo contrario a lo que el prejuicio dice sobre ellos. Y es por eso que tienes ancianos que se lanzan a la aventura escuchando ABBA en una combi Volkswagen a toda velocidad, viviendo una aventura que yo nunca he tenido en mi vida y que ojalá la tenga. No hay que olvidar también, muy recientemente tuve una entrevista con una antropóloga de Estados Unidos que me dijo que, abordando el mismo tema de los ancianos, que en realidad la memoria de la humanidad son los ancianos. Y al perder a esa gente, se pierde también nuestro pasado. La historia oficial que nos cuentan también, aparte de la historia oficial, existe también la historia humana, lo que los ancianos llevan dentro. No sé si usted quiere comentar sobre esto. Totalmente de acuerdo. Yo una vez, a propósito de esta novela, estaba en Chile, me fui a una radio y en la cabina de la radio, antes de que yo entrara a dar la entrevista, había un economista hablando sobre los nuevos yacimientos mineros en Chile. Hablaban de litio, hablaban de los minerales a los que cuesta llegar con maquinaria. Y como íbamos a hablar de 100 cuyes, en este caso el nombre me gusta mucho la traducción, el título, ¿no? Y los 7 fueron magníficos. Y como iba a hablar de mi libro, a mí se me ocurrió en ese momento que los seres humanos somos bien curiosos. No nos damos cuenta, o sea, gastamos muchísimo en minería para buscar riquezas en el subsuelo y no nos damos cuenta que tenemos una riqueza muy cerca a nosotros, en la mente de nuestros ancianos, de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros ancianos, ¿no? Un depósito de conocimiento, de experiencias que ya tuvieron y que nosotros, los más jóvenes, no hemos tenido, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo tengo la teoría, a lo que dije anteriormente, en mi anterior respuesta, yo le añadiría que una razón por la que no le hacemos demasiado caso también a los ancianos es que al menos en mi país no tienen peso electoral. Muchos no votan, son como los niños, digamos. Como no te dan capital electoral, hay muchas políticas públicas que no se ocupan de ellos porque ya no son, entre comillas, productivos, ¿no? Lo cual es una estupidez total, ¿no? Porque el bienestar que los ancianos le pueden dar a nuestra sociedad no se mide monetariamente, se mide de otra manera. Entonces, a mí me da mucha pena y mucha rabia el cómo estamos midiendo lo que es beneficioso para nuestra sociedad en un mundo cada vez hipercapitalizado. No es que yo esté en contra del capitalismo, no es que yo sea un socialista en profundidad. A mí lo que me da temor es cuando las tendencias y las ideologías aceleran al máximo, ¿no? Y perdemos el equilibrio. Solo para añadir más, en nuestro país, en Grecia por lo menos, porque somos un país envejecido, a los ancianos los recordamos solo durante las elecciones, al contrario con lo que pasa en su país, porque son gran parte del electorado y los partidos políticos siempre los recuerdan un poquito antes de las elecciones y les dan un poco de subsidios. Ok, eso en paréntesis, la ciencia
cierro. Quería también ir más allá, en el libro. Una pregunta que a muchos autores no les gusta escucharla. Si hay algo personal dentro del libro, si usted ha incluido partes de vuestra familia o de sus seres queridos en este libro. Sí. De repente sería bueno que explique el tema, el argumento de la novela, para que entiendan lo que voy a decir. Es la historia de Eufrasia Vela, una cuidadora de ancianos, que de pronto, poco a poco, se va viendo en el dilema se va convirtiendo en una especie de sicaria misericordiosa, una asesina en serie motivada por el amor. Porque poco a poco los ancianos que ella cuida le van pidiendo: ayúdame a irme de este mundo, porque digamos que la legislación en el país no lo permite. Entonces, poco a poco ella va primero a enfrentarse al dilema y después ver de qué manera creativa lo va haciendo. Hasta que al final se junta con 7 ancianos en una residencia de retiro y bueno, ocurre ya la mayor aventura de todas, ¿no? Entonces, yo creo que yo escribí esta novela pasados los 50 años. Es una edad en la cual uno ya empieza a hacerse preguntas porque sus padres ya empiezan a languidecer o han muerto, o sus maestros y sus mentores también han muerto o se encaminan a ello, ¿no? Yo no habría podido escribir esta novela a los 40 años, mucho menos a los 30 años. Entonces yo tenía todas estas preocupaciones conmigo, ¿no? Uy, ya me toca avanzar a la primera línea. Pero de pronto ocurrió que falleció el papá de mi novia, Jack Harrison. Acá está mi novia. Falleció su papá hace 4 años, más o menos. Y él tuvo una muerte tan digna, se preparó para morir rodeado de amor con su familia. Él era médico, sabía lo que se venía y ordenó su vida para dejarla en paz, rodeado de amor. Y a mí me impactó mucho esa etapa. Entonces yo creo que como una manera de tener presente a Jack en mi cabeza, de seguir dialogando con él, de seguir hablando con él, yo escribí esta historia. De hecho hay un personaje inspirado en él y que se llama como él, Jack Harrison. Entonces, sí, al menos en eso, la motivación, yo creo que el gatillador se basa en algo real que me ocurrió. Otro elemento importante del libro es que sus personajes no son... ¿Se oye? ¿Se me oye? No son personajes estereotípicos. Son ancianos no son los típicos ancianos con sabiduría que viven en una calma, en un estoicismo. No tiene nada que ver con esto, esos personajes. Cada uno de los personajes es distinto y diferente. Podría decir que cada uno de ellos podría ser un personaje de otra novela o de muchas novelas, digamos. Son tan interesantes los personajes principales y los de segundo rango. ¿Cómo usted quiso ir más allá de los estereotipos de los ancianos? Creo que me imaginé cómo me gustaría a mí vivir mi vida dentro de 20, 30 años. También creo yo que me imaginé a mis amigos y amigas más locas y más locos y los imaginé cómo serían dentro de 20 o 30 años. Entonces, creo que de ahí proviene esa fauna, ¿no? Además, ¿quién va a leer una novela de ancianos que se la pasan en una mecedora? Nadie leería eso. En cambio, estos ancianos, que sí los hay, me consta que los hay una escena muy divertida. La gente, a mí me han dicho que la gente
llora con esta novela, pero también ríe mucho. La primera escena, por ejemplo, en la que aparece un personaje, el tío Miguelito, es una escena en la cual él, como en su juventud, fue tablista, o sea, fue surfer, hacía tabla hawaiana de joven. Y la primera escena en la que aparece, él está en la tina, él ya es viejo y está en la residencia para ancianos, y él está en su tina con agua y se imagina que ha vuelto a esa época y se pone de pie y en su cabeza suena la canción de Hawái 5-0 y se imagina a las chicas en bikini que lo están viendo y quiere hacer un 360. Bueno, voy a decir qué le pasa, ¿ya? Pero digamos, le pasa algo tragicómico. Pero a eso me refiero cuando creo que quise transmitir esa riqueza y esa energía interior que los estereotipos y los prejuicios no nos dejan ver de la gente que nos rodea. Bueno, me alcanzó una de las preguntas porque quería preguntarle sobre otro elemento que me parece muy interesante en esta novela y es que juega con las intenciones tanto de los propios protagonistas como del lector. Hay momentos en los que uno siente que la cosa se vuelve un poco pesada, muy emocional. Y luego hay otros momentos en los que uno se ríe mucho, como la escena que acabas de describir con el surfista que, bueno, se acaba lastimando porque, por supuesto, no se encuentra en condiciones para ya hacer esta actividad. Pero hay otros momentos como este. Y creo que jugando con estas diferentes intenciones, el lector tiene la oportunidad de entender, si me permites la expresión, la humanidad de estos personajes. Me gustaría escuchar más sobre esto. Hoy en la mañana estaba hablando, no me acuerdo con quién, ya me estoy poniendo viejo también. No me acuerdo con quién estaba hablando y le decía que hablábamos de cómo las novelas, los cuentos, las obras de ficción son leídas mayormente por mujeres. Y las obras con el señor embajador de Perú estábamos hablando de eso, perdón. Sí. Y las mujeres, claro, y los hombres tienden a leer ensayos, libros de divulgación científica quizá. Y yo les decía que yo prefiero equilibrar, porque yo leo ensayos para informarme, para entender, pero leo ficción para sentir. Y está claramente comprobado que todo aprendizaje está ligado a la emoción. Cuando leemos ficción o buena ficción, ejercemos la empatía, nos ponemos en lugar de personajes. Y claro, si yo hubiera escrito un alegato, un ensayo a favor de la muerte digna en ancianos o a favor o en contra de la soledad de los ancianos, claro, serían textos seguramente bien recibidos, informativos, con datos, pero sería un conocimiento intelectual el que adquiriríamos. En cambio, a través de las novelas podemos sentir y comprender. Y es por eso, creo yo, que al menos en mi país y en los países donde esta novela se ha leído, no he escuchado ninguna crítica feroz contra lo que ocurre con los personajes, contra la muerte asistida y la eutanasia que ocurre ahí. Y es que cuando uno se sumerge, como en una piscina, ¿no? Poco a poco en una historia, y el agua llega a uno ya está aclimatado a esa temperatura y las defensas y los prejuicios bajan, ¿no? Eso ocurre con las buenas historias, ¿no?
Entonces, no sé si por ahí va la pregunta. ¿Sí? Απόλυτα. Θέλω να πάμε λίγο στο κεφάλαιο Eurásια της Εφράσιας, της ηρωίδας. Πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη εδώ, ήμασταν έξω και συζητάγαμε με τον Γουστάβο και μου είπε ότι να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το ήξερα, ότι το όνομα έχει ελληνικές ρίζες και σημαίνει αυτός που φέρνει χαρά. Έτσι, σωστά, αν θυμάμαι. Επομένως, αμέσως η ερώτηση είναι πρώτον πώς εμπνεύστηκε αυτό το περίεργο όνομα που ακόμα και γιατί δεν το έχω ξανακούσει κάποιος να έχει αυτό το όνομα, κάποια γυναίκα. Αλλά θέλω να μας την περιγράψει και λίγο ως χαρακτήρα την κεντρική ηρωίδα. Eufrasia Vela. Yo a mis personajes tiendo a bautizarlos con apellidos comunes, pero nombres fuertes. Me has hecho recordar, Dionisis, que en mi primera novela el protagonista se llama Aquiles López. También es un nombre griego y un apellido español común, muy común. Me gusta esa combinación. Y en el caso de Eufrasia, yo quería ponerle un nombre, ni siquiera sabía que era griego, el origen, según averigüé después. Yo quería un nombre que le hiciera un guiño al término de la eutanasia. Un guiño leve a eso, ¿no? Y fíjate, después cuando busco la etimología, sale que es la que trae alegría. Y efectivamente, Eufrasia Vela en la novela le lleva alegría a los ancianos. Les hace reír, les conversa, está muy pendiente de ellos. Y al final incluso se convierte en el puente para que algunos de los ancianos dejen el sufrimiento y dejen este mundo. Y Eufrasia, yo sabía que, bueno, cuando uno construye personajes de ficción, yo tiendo a ser muy racional con la personalidad de cada personaje y con sus atributos. En el caso de Eufrasia yo decía, para hacer creíble este argumento y para sostener esta trama, yo necesito que Eufrasia sea por sobre todas las cosas empática, que tenga una empatía pero tan grande y sienta como suyo el clamor de estos ancianos, que esté dispuesta a correr semejante riesgo para ayudarlos. Entonces yo tenía claro que la empatía debía ser su gran cualidad. Pero ustedes lo saben mejor que yo, los personajes que son 100% buenos son aburridos y poco creíbles, y los personajes que son 100% malos también son aburridos y poco creíbles, ¿no? Entonces, a partir de ese primer gran atributo, yo ya empecé a matizar, ¿no? Es ingenua a veces, es interesada con ciertos aspectos, es un poco descuidada en ciertos otros aspectos, ¿no? Pero en general yo creo que es una buena persona y es alguien a quien a mí me encantaría tener conmigo siempre, pero es un personaje que no existe, lamentablemente. Συνεχίζω λίγο με την Εουφράσια. Όντως είναι ένας πολύπλευρος χαρακτήρας και θα έλεγα αν υπάρχει ένα κριτήριο για να δούμε αν ένας κεντρικός ήρωας σε οποιοδήποτε βιβλίο αξίζει τον κόπο να υφίσταται ως βασικός χαρακτήρας και αν εκπληρώνει το σκοπό του, είναι να ξεκινάει μάλλον από ένα σημείο Α και όταν ολοκληρωθεί το βιβλίο πρέπει να έχει μεταλλαχθεί, να έχει αλλάξει, να έχει προχωρήσει. Αν έχει μείνει ο ίδιος, αν έχει μείνει στάσιμος, δεν έχει λόγο ύπαρξης, λογοτεχνικά. Αλλά και από τεχνικής πλευράς, αν το δει κανείς. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα ξεκινάει στην αρχή
έχοντας παλεύει για να βγάλει τη μέρα της, έχει το παιδί της. Στην πραγματικότητα αυτή και η αδερφή της είναι και παλεύει για τα προστοζήν καθημερινά. Θα έλεγε κανείς ότι αν την έβλεπες έτσι μόνο δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον ως χαρακτήρας. Όμως δεν μένει εκεί. Εξελίσσεται. Και αυτό που συμβαίνει στο τέλος, στην ίδια, είναι ένα υπαρξιακό, ας μου επιτραπεί, roller coaster. Επομένως, θέλω να δούμε λίγο αυτή την πλευρά, την υπαρξιακή της ηρωίδας. En efecto, Dionisis, todo personaje que es parte de una obra literaria debería terminar transformado. Además, creo yo que estoy en el lugar del mundo donde esa noción ha nacido. O sea, Odiseo termina transformado después de su viaje, ¿no? Al final yo creo que todo personaje o todo buen personaje tiene que terminar cambiado después de su propio viaje. Así no se mueva de su silla, así sea un personaje en silla de ruedas, tiene que transformarse. Y Eufrasia no podía ser la excepción. Además, después de haber asistido a tantos ancianos en sus últimos momentos y de haber participado en sus partidas, pues es imposible que uno no se sienta, no tenga aprendizajes, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que tú has dicho algo clave aquí. La gran motivación, el gran motor de la transformación de Eufrasia no está solo en cómo ayuda a los ancianos a morir, sino en cómo al mismo tiempo tiene que criar, siendo madre soltera, a su hijito, a Nicolás. Finalmente, claro, al final hay una sorpresa en la novela. El destino de Eufrasia da un vuelco, pero es la vida de su hijo, de ese pequeño, finalmente, la que va a tener la que va a tener mucha esperanza y va a tener ¿cómo diría? Al final, Nicolás va a terminar teniendo una expectativa de vida superior a la que habría tenido si su madre no hubiera aceptado estas aventuras. Entonces, yo creo que en el fondo, yo siempre soy un escritor, yo soy un pesimista que quiere que las cosas salgan bien. Y si bien en mis novelas hay conflictos que pueden ser muy tenebrosos a veces, al final a mí sí me gusta dejar la sensación de que todo puede mejorar. Y en esta novela termina con mucha luz. Literalmente, con mucha luz, hay un sol hermoso y también con mucha luz en el futuro de los personajes. Ωραία. Ένα άλλο επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ θετικό στοιχείο που έχει αυτό το μυθιστόρημα, με έχετε ακούσει τώρα να διαλαλώ πολλά θετικά που έχει αυτό το μυθιστόρημα, γιατί όντως τα έχει. Είναι, το είπα και πιο πριν, είναι οι δεύτεροι χαρακτήρες. Και οι 7, και ο γιατρός, και η Δόνια Κάρμεν. Είναι πολυπρόσωπο, αλλά κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτήρες έχει ουσία στην πλοκή, έχει βάρος στην πλοκή. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν υπήρξε κάποιος από αυτούς που του άρεσε περισσότερο ή κάποιος που τον δυσκόλεψε περισσότερο. El que más me gusta es Jack Harrison, por razones obvias, ya mencioné, porque me recuerda mucho a mi suegro.
Y otro personaje que me encanta es la señora Pollo, esta señora elegante, burguesa elegante, ¿no? Que es una feminista que se adelantó a su época. Me gusta mucho. Yo creo que yo me habría enamorado de esa señora, de haberla, si estuviera por acá. Así. Y posiblemente quien más me costó fue doña Carmen, es la primera anciana que aparece. Porque ella sí está en una posición dolorosa, ella tiene escasa movilidad, vive casi en silla de ruedas, entonces sacarle intensidad a un personaje que no tiene mucha acción, mucho radio de acción, es retador, ¿no? Yo creo que en mi auxilio vino Eufrasia, yo creo que el dúo Eufrasia, doña Carmen, funciona muy bien, es muy tierno y está lleno de humor gracias a lo que aporta Eufrasia. Y me alegra mucho, Dionisis, que hayas hablado de los personajes, porque yo soy un gran creyente en que en las novelas, a ver, lo voy a decir de otra manera, yo creo que toda obra de ficción descansa en 3 pilares: una buena historia, un buen lenguaje y buenos personajes. Pero si a mí me dan a elegir qué elijo de los 3, si tiene que ser superlativo, yo prefiero los personajes, sobre todo cuando se trata de obras largas como las novelas. Yo creo que los personajes hacen que uno haga maratones en Netflix o en HBO. Yo creo que nadie hace una maratón viendo una serie de HBO por la fotografía, ¿no? Uno hace maratón de series o se lee una novela así porque quiere saber qué le va a pasar a los personajes, porque uno está fascinado con los personajes. Y es una fortuna que esté en el Instituto Cervantes, porque Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino que en América Latina y en el mundo creo que se admira mucho. Él era más fan de Quevedo que de Cervantes. Pero al final, en una de sus últimas conferencias, él tuvo que admitir, Borges dijo, sin embargo, Quevedo jamás pudo crear un personaje como Don Quijote. Y de hecho, fíjense, hay muchas más estatuas de Don Quijote que de Cervantes en el mundo. Finalmente, los personajes son los que nos llevan a volar, a imaginar, a tratar de ser quienes no somos. Y es por eso que me ha gustado mucho tu mención a los personajes. Τώρα, έχω αφήσει προς το τέλος ένα από τα κεντρικά θέματα και εσύ το υπενήχθηκες. Μάλλον το είπες και ευθέως, δεν ήταν απλά το υπενήχθηκες. Το τέλος ενός ανθρώπου. Αντιλαμβάνομαι τους νομικούς περιορισμούς που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις χώρες ως προς το αν έχεις το δικαίωμα να φύγεις μόνος σου από τη ζωή. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να αντιληφθώ κι εγώ με ποιο δικαίωμα σου απαγορεύουν τη στιγμή μάλιστα που μπορεί να είσαι σε πολύ κακή κατάσταση να φύγεις αξιοπρεπώς. Εδώ το θέμα της ευθανασίας δεν μπαίνει ούτε προγραμματικά ούτε ιδεολογικά, γιατί μιλάμε για λογοτεχνία. Μπαίνει με έναν πολύ ήρεμο, ήσυχο και γλυκό τρόπο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πράγμα και την προσωπική άποψη του συγγραφέα θέλω, αλλά και την οπτική της πλοκής του βιβλίου. Claro, las buenas novelas no deben tratar de meter un mensaje a como dé lugar.
Sino, una buena novela no puede hacer propaganda. Yo he tratado de no hacer propaganda. Ahora, es inevitable que mi propio pensamiento no esté en algunos de los personajes. Y sí, yo soy un liberal. Yo pienso que todo ser humano tiene derecho a gestionar su vida de la mejor manera, sin que le haga daño a alguien más, por supuesto. Yo siempre le digo a mis amigos, ¿no? Imaginen que estamos en una fiesta y de pronto uno de nuestros amigos no se siente bien, se quiere ir. Y nosotros le decimos, no, pero quédate. No, es que me siento mal, me quiero ir de la fiesta. ¿Qué hacemos? ¿Lo amarramos a una columna para que no se vaya? O sea, ¿no sería cruel eso? Si la fiesta es la vida, pues ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Yo vengo, además, para eso, yo vengo de un país muy desigual. América Latina es la región más desigual del mundo, en términos económicos y sociales. En un país como el mío, el que te vaya bien en la vida tiene que ver con una ruleta. Si naces en un hogar rico, lo más probable es que tus nietos sean ricos. Si naces en un hogar pobre, lo más probable es que tu nieto siga siendo pobre. Hay muy poca movilidad social. Desde ese punto de vista, si no podemos controlar el entorno en el que nacemos, sería de un gran consuelo controlar la manera en que nos iremos. Sería muy, muy consolador. Yo creo que dentro de 100 años, posiblemente, nuestros descendientes dirán, así como dirán, qué locos eran nuestros antepasados dejando que niñitos se criaran viendo una tablet o un teléfono. También dirán, qué locos eran nuestros antepasados que se negaban a que la gente muera con dignidad. Και ίσως να διευκρινίσουμε και κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες, οι 7 υπέροχοι, δεν αρνούνται τη ζωή. Ίσα-ίσα που σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου βλέπουμε ότι σφίζουν από ζωή, αγαπάνε να αναπνέουν, κάνουν πλάκες μεταξύ τους. Ορισμένοι κοιτάνε και τις γυναίκες με κάπως έτσι λίγο ιδιαίτερο τρόπο. Σωματικό εννοώ. Δεν είναι άνθρωποι που είναι παραιτημένοι. Επειδή λοιπόν αγαπάνε τη ζωή, αντιλαμβάνονται ότι θέλουν να φύγουν. Είναι σαν τους, να το πω αλλιώς, είναι σαν τους αθλητές, τους σπουδαίους αθλητές που λένε ότι καλύτερα είναι να φύγεις όταν είσαι πολύ καλός παρά όταν σέρνεσαι και όλοι σε εκτήρουν, ας πούμε, και λένε για σένα τα χειρότερα. Σε αυτή τη λογική είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Κάνω λάθος? Totalmente. Sí, la mayoría de estos personajes sabe que ya viene el abismo, el declive, y prefiere tomar sus propias decisiones al respecto, ¿no? Y lo hacen colectivamente, como mosqueteros, digamos, ¿no? Alguna vez un par de lectores me dijeron, oye, no, pero mi papá jamás haría eso, él ama mucho la vida y él no aceptaría que lo ayuden a morir. Él dijo, perfecto, yo no critico a tu papá, no critico a tu abuelo. Lo que pasa es que si mis personajes fueran como tu papá o mi abuelo, no habría novela. Yo necesito, para que la trama sea creíble, necesito personajes que sí valoren vivir al máximo y después retirarse cuando mejor lo consideren conveniente, ¿no? Ωραία. Θα είχα πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε έστω μία ερώτηση, αν θέλετε. Έχουμε 5 λεπτάκια.
Αλλά νομίζω μια ερώτηση μπορούμε να την προλάβουμε. Hola. Hola, Gustavo. Felicitaciones nuevamente a ti y a Carol por el largo camino recorrido que te haya llevado a estar hoy día en Atenas presentando tu libro traducido al griego. Yo quería preguntar algo creo que para compartir con nuestros amigos latinoamericanos y griegos de dónde surgió la idea. La conozco, pero quiero compartirlas con ellos de dónde surgió la idea del título y del elemento de los cuyes y por qué 100. El título original. Lo que pasa es que en español la novela se llama 100 cuyes, como 100 conejillos de Indias, 100 cobayos. En inglés se llama 100 guinea pigs. Y es que en Sudamérica, en los Andes, sobre todo en los Andes centrales de Sudamérica, el cobayo, el cuy, es una fuente de proteína. Así como en España se come el conejo, digamos, en los Andes centrales de Sudamérica, sobre todo en Perú, se come el cuy. A algunos les parecerá desagradable comerse una mascota, ¿no? Pero en mi país es muy aceptado culturalmente comerse el cuy. Es rico, además. A mí me gusta. Yo no lo como mucho, pero porque no vivo en los Andes. Entonces, Eufrasia Vela, la protagonista, llega un momento en la novela en que tiene que tomar una decisión. Y es más, uno de los ancianos le dice, ayúdame a morir, te voy a pagar lo que quieras. Entonces hay un dilema también moral en ella. Y ella piensa, si me van a pagar significa que voy a ser una sicaria. Y eso está mal. Pero ella también es pobre y tiene que criar a su hijo. Y se va a quedar sin trabajo. ¿No es cierto? Si hace el servicio, se va a quedar sin trabajo. Entonces todos esos dilemas pasan por su cabeza. Y de pronto ella recuerda una conversación que le escuchó a un tío suyo de niña en su pueblo, en su pequeño pueblo en los Andes, ¿no? Su tío Aladino, que alguna vez dijo, ¿no? Con 10 cuyes puedes empezar un negocio, como pequeña ganadería. Además se reproducen mucho, muy rápido. Entonces puedes tener tu granja de cuyes para vender, ¿no? Con 10 cuyes puedes empezar un negocio. Entonces Eufrasia sabiamente se agarra de ese recuerdo y convierte a los cuyes en una moneda de cambio. En una moneda de cambio. Convierte a los cuyes en su tarifa para que cada quien le ponga el valor a esos 10 cuyes simbólicos. Hagan aritmética porque se llama 100 cuyes, ¿no? Ahí hay una pista ya. Gracias por la pregunta, señor embajador. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. ¿Vamos? Muchas gracias. Gracias.